Bienvenidos a la revisión de la agenda económica de este miércoles acá en CNN Chile. Actualmente la inflación es el tema económico en Chile. También lo es en Argentina. Claro que allá hace muchos años y a niveles bastante mayores. Ahora, para enfrentar ese problema, el gobierno recurrió a una táctica sumamente polémica: la fijación de precios. Queremos conversar al respecto con el economista Marcos Buscaglia, que es socio fundador en Alberdi Partners. Lo vemos en pantalla. Marcos, gracias por estar en Agenda Económica. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mucho gusto. Marcos, cuéntanos un poco lo que ustedes hacen en Alberdi Partners para que las personas conozcan cuál es su trabajo. Bueno, básicamente nosotros hacemos asesoría económica y política sobre Latinoamérica, especialmente Sudamérica ex Venezuela, a clientes que tienen intereses en toda la región, es decir, básicamente instituciones financieras de Estados Unidos, de Europa y empresas multilatinas, algunos family office, es decir, un conjunto de empresas que tienen intereses, ya sea inversiones financieras como inversiones no financieras en la región. Cuando sus clientes les preguntan cómo está Argentina económicamente, ¿qué es lo que le responden? Y Argentina está en una situación muy difícil, muy difícil. Yo diría que básicamente estamos a portas de una nueva crisis cambiaria y un salto inflacionario adicional. Es decir, hoy la Argentina, para que ustedes se den una idea, tiene una inflación de más o menos el 50% año contra año, y eso que a este congelamiento de precios que tú mencionabas es nuevo. Ya veníamos con otros congelamientos. Por ejemplo, los precios de los servicios como el gas y la electricidad, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires, están casi congelados de hace 2 años, casi 3 años congelados, es decir, cubren una parte muy chica de los costos de producción, entre el 25 y el 40% de los costos de producción. Las bencinas, como le dicen ustedes en Chile, están congeladas desde mayo, básicamente porque están congeladas a un precio de petróleo que no es el precio actual, es decir, si tuvieran que actualizarse tendrían básicamente un 20% de aumento. La carne, que como ustedes saben es muy importante en la canasta de consumo argentina, básicamente el gobierno puso trabas a las exportaciones de carne para forzar a los productores de carne a vender en el mercado local, y eso también ha estabilizado algo el precio de la carne. Es decir, hay un conjunto de intervenciones, y estoy mencionando solamente algunas, a las que se agrega esta básicamente congelamiento de precios de más de 1.400 productos hasta el 7 de enero, que básicamente intentan ponerle forceps a una situación que con un evidente fracaso de todas maneras, porque básicamente lo que vemos es que a pesar de que ya veníamos, esto es la última gota que se agrega, a pesar de que ya veníamos con numerosas intervenciones, ya había muchos productos que estaban en programas de llamados precios cuidados, una especie de control de precios, ¿sí? Sí, es importante entender este fenómeno porque para una persona que recién escucha por primera vez fijar precios, le puede parecer bien que de manera, como tú dices, de manera obligada, un productor no pueda cobrar más de un cierto nivel de precios por el producto que ofrece. Ahí, a una primera vista, le dirá fantástico para el consumidor porque no me van a subir el precio de algo que yo quiero comprar. ¿Por qué la evidencia económica ha demostrado constantemente que finalmente eso no funciona y el efecto inflacionario es peor de que el supuesto remedio? Claro, muy buena la pregunta, porque a uno le gusta claramente, digamos, la primera reacción es qué bueno que controlen ciertos precios, pero como tú dices, la evidencia de miles de años, creo que fue Hammurabi en Babilonia el primero del que hay registros de controles de precios, es un fracaso estrepitoso. ¿Por qué? Porque cuando uno controla precio, el productor, si con ese precio no logra una ganancia, básicamente lo que termina haciendo es dejar de producir. Es decir, lo que no ajusta por precio, ajusta por cantidad. Miren el caso de Venezuela, por ejemplo, donde hay controles de precios extendidos, uno va a un supermercado y prácticamente no hay bienes. Esto ya está empezando a ocurrir en algunos productos en Argentina. Es decir, cuando uno controla por precios, si al productor, dada su estructura de costos y su ganancia esperado, cuando uno va a producir un bien, invierte dinero, toma mucho riesgo, tiene que tener una tasa de ganancia. Si el precio al cual el gobierno me fija está por debajo de mis costos y mi ganancia esperada, básicamente lo que ocurre es menos producción
y con el tiempo, peor aún, menos inversión. Entonces, el problema se va agravando con el tiempo porque es difícil poder atraer inversión a un país donde le fijan a uno el precio. ¿Y Marcos? ¿Me explico? Entonces, sí, y claramente logran, perdón, para terminar la idea, se logra de corto plazo desabastecimiento, porque lo que no ajusta por precio ajusta por cantidad, y de mediano plazo se logra menor inversión y por lo tanto menor bienestar para toda la población. Y también menor calidad en los productos, porque también el productor puede decir, ok, voy a seguir produciendo, pero no voy a invertir en innovación, no voy a invertir en mejorar mi producto porque no voy a poder cobrar más. Como tú dices, no voy a poder tener una rentabilidad ya que me fijaron el precio. Entonces tenemos problemas de abastecimiento ya que no se va a producir más y también entonces eventualmente un producto de, no sé si menor calidad o al menos que no va a mejorar la calidad en el tiempo. Exactamente, exactamente. Pero es así, productos de peor calidad, porque no hay ningún incentivo para innovar, no hay ningún incentivo para invertir en plantas nuevas, en productos nuevos, en diseño, en nada. Entonces uno mira los países que han tenido controles de precios extensivos, uno ve productos obsoletos, es como si uno tomara en el túnel del tiempo, digamos, ¿no? A veces cuando uno va a países que han tenido controles de precios extendidos. Entonces es claramente perjudicial, no es la vía esa. Yo espero que en Chile no tomen esa vía. La vía para reducir la inflación es la vía que tiene con el esquema vigente todavía Chile, que es un banco central con un mandato para tener una inflación en el 3% y con una capacidad técnica y con una independencia del poder político para poder hacerlo. Ahora, y esto es lo que sí, Marcos, sí, porque esta fijación de precios, por lo menos de los casi 1.500 productos, es hasta el 7 de enero. ¿Qué es lo que sucede cuando se deja de fijar el precio? Ahí los productores tienen que adecuar todo lo que no pudieron cobrar, entonces se produce un efecto contrario a lo que se buscaba, mayores precios aún de lo que hubieran sido naturalmente en ese periodo de tiempo. Claro, lo que vamos a ver en la Argentina en el año 2022, muy probablemente, sea una inflación mucho más alta que la de este año. Este año, como dije, va a cerrar cerca del 50, un poquito menos, gracias al control de precios. De corto plazo sí la inflación va a caer un poco, pero el año que viene, cuando se libere el precio de estos productos, porque uno no los puede mantener estos precios por siempre, porque si las empresas pierden plata va a haber desabastecimiento extendido, cuando se libere el precio de la benzina, cuando se suban las tarifas de gas y electricidad y transporte, es decir, cuando el tipo de cambio se deprecia, el tipo de cambio está mantenido artificialmente, el peso argentino artificialmente caro en el mercado oficial, cerca de un poquito debajo de 100, cuando en el paralelo está casi a 200, en el mercado paralelo. Es decir, cuando se liberen todas estas variables, porque uno no puede aguantar todo el tiempo con estas variables tan retenidas, tan controladas, lo que va a pasar es un salto inflacionario. En nuestra estimación, la inflación de Argentina el año que viene va a ser por encima del 65%. Sí, Marcos, ya vamos a entrar a cómo se vive en un país con esos niveles de inflación, porque acá en Chile al menos no se conoce en los últimos 30 años. Pero quisiera preguntarte, ¿ya hay un mercado negro para los productos que se van a empezar a congelar los precios? Porque obviamente mercado negro para servicios es más difícil, pero para alimentos, para productos de limpieza, tanto personal como del hogar, que son los que se van a fijar, uno puede anticipar que se va a producir un mercado negro donde ahí obviamente no hay ningún tipo de control de calidad, de nada, pero que en base a la necesidad de las personas por contar con productos se va a dar. Es muy probable. Digamos, lo que típicamente ocurre es que en los canales de distribución más controlables, es decir, por ejemplo, las grandes cadenas de supermercado, donde venden las grandes marcas de productos, ahí es más difícil que ocurra eso. Lo que vamos a ver en esos lugares es algo más de desabastecimiento, es decir, va a haber menos productos de los que típicamente observamos. Pero sí yo creo que los canales de distribución más informales, vamos a poder así, los pequeños supermercados independientes, almacenes, como le decimos en la Argentina, ahí yo creo que sí va a haber una especie de mercado negro también de segundas marcas, menos controlables, etcétera, con precios libres, es lo que típicamente ocurre. Pero yo diría que el principal efecto que yo creo vamos a ver es desabastecimiento, porque el gobierno argentino no solamente está haciendo esto de los controles de precios, sino que como tiene muy pocas reservas internacionales, lo que está haciendo también es dando muy pocos dólares para los importadores.
Y en la Argentina gran parte de las importaciones, a diferencia de un país como Chile, gran parte de las importaciones son insumos para la producción. En Argentina, por ejemplo, es un país que produce automóviles, a diferencia de Chile, pero gran parte con componentes importados. Bueno, uno escucha que hay problemas, por ejemplo, en la provisión de neumáticos para producir los automóviles. Entonces, vamos a ver desabastecimiento, no solamente por los controles de precios, sino también porque va a haber problemas para la producción. Ahora bien, lo que tenemos que entender, un tema importante es por qué está haciendo el gobierno esto. Yo creo que hay muy poca gente en el gobierno que crea que esto funciona. Hay algunos que sí, lamentablemente, que ideológicamente creen que los controles de precios, que no creen en la economía de mercado, no creen en cómo funciona la economía de mercado. Pero la mayoría yo creo que no. Lo hacen por una cuestión electoral. En la Argentina tenemos elecciones de medio tiempo el 14 de noviembre. ¿Sí? Se elige la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. En unas elecciones primarias que hubo en septiembre, que son un experimento muy parecido a la elección, porque las elecciones son obligatorias, el voto es obligatorio en la Argentina, uno no se necesita registrar para votar, pero el voto es obligatorio. En esas elecciones de septiembre, que son un muy buen proxy de la elección que viene ahora en noviembre, el gobierno le fue muy mal. Le fue muy mal. De hecho, si se repite el resultado de septiembre en noviembre, el peronismo podría, por primera vez desde la vuelta a la democracia en 1983, perder el control del Senado. Entonces, está desesperado el gobierno porque claramente venía con todo un plan eleccionario, como dije, bajando la depreciación de tipo de cambio, controlando el precio de la benzina, etcétera, ya controlando las tarifas de electricidad. Y a pesar de eso, la inflación, que venía desacelerándose hasta agosto, saltó al 3,5% por mes en septiembre. Es decir, a pesar de todo esto, le estaba fallando el plan. Y por eso la desesperación y por eso el intento de controlar precios, que es para mí con un fin electoral. Yo diría, el congelamiento es hasta el 7 de enero, pero en realidad el objetivo del congelamiento es más que nada llegar a la elección. Marcos, sí, tenemos un par de minutos y quisiera que lo pudieras destinar a contarnos a todos nosotros cómo es vivir en un país con una inflación del 50% anual, de 37% en lo que va del año, de 3,5% mensual, que ustedes podrán decir que eso es baja para Argentina. Acá en Chile estamos en un nivel de inflación de 5,3% y saltaron todas las alertas y la inflación es tema. Quiero imaginarme cómo es vivir en un país con esos niveles de inflación y los efectos absolutamente perjudiciales que hay, especialmente para las personas más pobres, que en Argentina llega a casi la mitad de la población. La diferencia es que aquí la plata te quema, el dinero te quema. ¿Qué quiero decir con eso? Es decir, cuando uno le pagan algo, no deja el dinero en la cuenta. ¿Por qué? Porque es como que la inflación es como si fuera un helado, ¿no? La inflación hace que ese dinero se te derrita. Entonces, las tasas además, por política del Banco Central, si uno deposita en el banco, no te compensan la inflación, lamentablemente. Entonces, la plata quema. Lo que uno hace es inmediatamente comprar todo lo que necesite. Esa es la primera reacción. Número dos, lo que tenemos lamentablemente los argentinos ya porque piensen ustedes que la inflación no es un fenómeno nuevo aquí, es un fenómeno digamos, permanente casi, es que no ahorramos en pesos. Entonces yo, por ejemplo, le regalo dinero a mi hijo de, no sé, 13 años y él lo primero que me pide es que se lo cambie a dólares. Entonces la gimnasia se ahorra en dólares y los pesos están para las transacciones chicas y rápido. El dinero quema, ¿sí? Y lo otro que uno aprende es para los productores, para los comerciantes, es que a veces retener bienes te hace ganar plata, que es algo muy triste. Por eso la economía se termina resintiendo. Piensa tú si tuvieras, tengo aquí bueno, no voy a poner por la marca, este mouse, ¿no? Tengo un mouse aquí y tengo inventario de este mouse y que es importado, y yo sé que va a venir una devaluación, ¿no? Va a venir una devaluación. ¿Qué hago? ¿Vendo el mouse o me lo quedo para esperar la devaluación? Porque si yo lo vendo, me van a dar pesos y para volver a importar ese mouse, esos pesos no me van a alcanzar para reponer el bien. Y yo vivo de eso. Entonces, lo que termina pasando cuando hay mucha inflación y expectativa de devaluación es que aferrarse a los bienes muchas veces es la estrategia adecuada. Pero a nivel personal yo diría,
la plata quema, te entra plata de un pago, sales rápido del supermercado a comprar algo, es decir, uno no se queda con el efectivo en la billetera, no se queda con el efectivo en la cuenta bancaria, lamentablemente. Es como que la velocidad de circulación es muy rápida porque es como un helado, la inflación te hace que se derrita tu dinero. Y como tú mencionas, si eso sucede, es una economía en base a puro gasto, prácticamente nada de inversión, y si no hay inversión, no hay crecimiento tampoco estructural. Un complejo panorama, entonces, que enfrentan ustedes allá en Argentina, y que también es una buena lección para nosotros los chilenos. Estamos lejos todavía, pero bueno, a veces las cosas parecen estar muy lejos, pero pueden venir y uno tiene que tener todos estos conceptos bien claros para tomar las mejores decisiones, no solamente nosotros los ciudadanos, sino que también las personas en el gobierno y en el Congreso. Marcos Buscaglia, socio fundador en Alberdi Partners, gracias por estar en Agenda Económica. Saludos a todos. Gracias. Después de conocer el fenómeno inflacionario en Argentina, hacemos la pausa acá en Agenda Económica y al regreso les contamos qué opinan los analistas. ¿Llegará el cobre a $5 la libra? Lo vemos al regreso. A pesar de la caída de este martes, el cobre sigue cerca del máximo histórico de $4,86 la libra que se alcanzó en mayo. Según analistas, no es descartable que supere ese hito o incluso que escale sobre $5, a pesar de los intentos de las autoridades chinas por hacer que baje su valor. Fue la mayor caída diaria en 7 meses. El precio del cobre tuvo este miércoles un retroceso de más de 4% en la Bolsa de Metales de Londres y cerró en $4,60 la libra. Esto pese a que el martes estuvo a 3 centavos de romper el récord histórico registrado en mayo. Cuando hay precios muy altos, normalmente lo que operan son los factores especulativos, que yo no les llamo técnicos. Fluctuaciones de precio que responden primero a la cantidad de inventarios que hay en China. El stock de cobre está en niveles históricamente bajos y al haber poca oferta y mucha demanda, sube el precio de las materias primas, aun cuando se haya querido mitigar este efecto. Salió a liberar su inventario diciendo el precio del cobre está bastante alto, ¿ya? Y nosotros tenemos cantidad, por tanto lo pusieron a disposición del mercado, lo cual bajó la cotización. Ahora, menos de 3 meses, estamos viendo que no tenían tanto inventario como ellos decían. Además, el commodity se ha enfrentado a la crisis energética que vive China y otras naciones de Europa, lo que ha hecho dudar respecto a los niveles de producción que se puedan llegar a tener. Si la economía china está teniendo dificultades de producción por temas de abastecimiento de energía, probablemente se va a reflejar en menores indicadores de crecimiento y de producción industrial en las próximas semanas. Sin embargo, estos factores parecen no ser un obstáculo para el metal rojo. En lo que va del año acumula un precio promedio de $4,18 la libra, doblando lo registrado en 2020 cuando solo se llegó a $2,67. Todo esto hace pensar a los analistas que si las condiciones actuales se mantienen, es decir, con un bajo stock y una alta demanda, el precio podría incluso llegar a los $5 antes de que finalice el año. Dependería principalmente de las políticas que busca implementar China, porque ellos serían los principales reguladores del precio. El escenario actual sí lo hace muy posible, y de hecho está dentro de las proyecciones que nosotros también manejamos. Perfectamente puede subir otros 13 centavos. No descarto que podamos tener temporalmente, por unos pocos días, precios que están muy cerca de 5, incluso por sobre $5. El valor del metal rojo es volátil y por lo mismo los expertos llaman a la calma. De hecho, la caída de este miércoles se debió a las medidas implementadas por la Bolsa de Metales de Londres para controlarlo. Las medidas que adoptó la Bolsa de Metales de Londres ayer apuntan precisamente a generar una cierta flujo de material que asegure que exista abastecimiento. En el mediano plazo, el cobre sí o sí se mantendrá sobre $4. Es más, el presupuesto de Chile para 2022 está calculado con un precio de $3,11 promedio. Es decir, el fisco tendrá una inyección extra de recursos a través de esa vía. Vamos ahora a otras informaciones. Vivo Corp, la empresa ligada a Álvaro Sayé a través de Coro Group, logró un acuerdo con sus acreedores y anunció su reorganización judicial. A través de un hecho esencial enviado a la CMF, la sociedad informó que,
Para poder solucionar sus problemas financieros, se acogerán a esta modalidad con 3 objetivos. El primero, poder continuar con las operaciones comerciales de Vivo Corp y sus filiales. El segundo, busca pagar el total de los pasivos de la empresa a través de nuevos acuerdos con sus acreedores. Y finalmente, espera levantar más recursos para los centros comerciales para así eventualmente traer capitales nuevos. La Subsecretaría de Telecomunicaciones dio el vamos para que la compañía de Internet satelital del multimillonario sudafricano Elon Musk pueda operar comercialmente en Chile. Starlink obtuvo el permiso de operación para 5 estaciones terrestres conectadas con satélites, las que estarán ubicadas en Caldera, Coquimbo, San Clemente, Puerto Saavedra y también Puerto Montt. En esos mismos lugares también ya se hicieron pilotos con esta tecnología. Con esto, Chile se convertirá en el primer país a nivel latinoamericano en contar con los servicios de Elon Musk, que busca ofrecer conectividad de Internet a lugares muy apartados. La empresa entregará Internet de banda ancha, con baja latencia y también alta velocidad y con un alcance de 100 metros a la redonda. En el caso de que un cliente quiera contratar Starlink, deberá comprar un kit que considera una antena, enrutador de Wi-Fi, entre otras cosas, con un valor cercano a 467.000 pesos, además del envío que cuesta 95.800. Todo esto es muy caro, ya que los planes costarán desde 92.600 pesos al mes. Es caro porque obviamente no es masivo y la tecnología es directamente a través de satélites, no con cables ni tampoco fibra óptica. Como se lo contamos acá en el programa, según el último ranking de Mercer, Chile sigue dentro de los 20 mejores sistemas de pensiones en el mundo, a pesar de haber caído 4 lugares en el listado y estar ahora 16. Sin embargo, es uno de los más cuestionados por los ciudadanos, eso lo sabemos todos. Desde la consultora señalaron que el principal problema del mecanismo previsional no son las AFP. Creo que hay un gran cuestionamiento por el sistema de AFP, fundamentalmente en Chile, que tiene sus luces y sombras, como cualquier sistema, pero definitivamente el problema no está en quién lo administra, sino en los niveles de beneficio. Y eso tiene que ver con el diseño y los parámetros del sistema y no tanto quién lo administra, que obviamente es una discusión que en Chile estamos teniendo hace bastante tiempo y que desde la crisis social ha tomado yo diría, una temperatura mucho más alta, ¿no? Las lagunas y los niveles de cotización son 2 temas que se deben atacar independientemente en cualquier reforma. De esta manera terminamos la agenda económica de este miércoles. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.